Saludo a Andrés de Luna, colaborador de Monitor, que nos tiene recomendaciones para ver una buena película en este fin de semana. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Pues mira, un estreno polémico es El retrato de una pasión, una película de Estados Unidos del año 2006 de Steven Spielberg. Y bueno, pues una biografía imaginaria, una biografía que trata de rescatar el carácter de una fotógrafa, pues muy curiosa, una fotógrafa muy peculiar, Diane Arbus, una mujer neoyorquina, pues una hija de unos millonarios, y que sin embargo se dio a la tarea de retratar pues fenómenos, los famosos freaks, y toda clase de personajes extraños que realmente le parecía que estaban adecuados a su sensibilidad. Un personaje muy singular, y bueno, pues esta biografía que traza Steven Spielberg realmente trata de evocar todo un mundo interior de esta mujer. Una película pues con mucha atmósfera, aunque también con algunos detalles que realmente podríamos decir que son casi pues ridículos en muchos sentidos, pero pues esta combinación entre lo que es inquietante y lo que resulta fallido, pues forma parte de toda esta trama. Así que queda como una película, como una posibilidad ahí. Y en DVD, José Luis, tenemos En medio de la tormenta, una película inglesa del año 2005 de Richard Loncraine, y bueno, pues un trabajo de un esbozo también biográfico en este caso, pero es de Winston Churchill, en los momentos en que Inglaterra pues estaba pues a punto de entrar en la guerra. Y además Winston Churchill en un papel donde viene de muy atrás, realmente estaba en un momento crítico de su existencia, estaba muy cuestionado en el año 34, y cómo él empieza a ubicar lo que va a ser Hitler y sus huestes. Así que poco a poco este hombre, con su inteligencia, con su trabajo impresionante en político, pues va convenciendo a los ingleses de que deben de prepararse para combatir lo que sería una tragedia mundial, que fue la Segunda Guerra. Así que una película que además tiene como protagonista Albert Finney, que es uno de los actores del siglo británico, realmente un actor impresionante. Y por último, José Luis, El ilusionista, una película de Estados Unidos y de la República Checa del año 2006, de Nell Burger. Bueno, pues qué decir de esta película, que es un verdadero entretenimiento, una película deliciosa, con una trama donde un mago va a poner de cabeza a Viena, inclusive ahí por cierto los aristócratas van a tratar de copiarle algunos trucos a este hombre que tiene toda una maquinaria tecnológica aunada a los nuevos descubrimientos, y con todo eso va a crear toda una posibilidad de crear un mundo ilusorio. Con todo eso también está una historia de amor, así que una película que tiene de todo, y sobre todo es un divertimento espléndido. Pues eso tenemos, José Luis, en la cartelera comercial Retrato de una pasión, en DVD En medio de la tormenta y El ilusionista. Muchísimas gracias, Andrés de Luna. Gracias, José Luis, buenos días. Hasta luego, buenos días. 9 de la mañana con 24 minutos, 9:24, temperatura 20 grados. Monitor. Quiero comentarle que si usted en este momento circula sobre la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 48, tenemos un percance. En el lugar ha muerto una mujer de aproximadamente 45, 50 años de edad. Ambos, tanto ella como la persona lesionada, viajaban a bordo de un Volvo gris, placas 253 TJD. En el lugar continúan trabajando elementos de caminos y puentes federales. Tenga precaución, superando ya ese kilómetro mejora la circulación ya hacia la parte baja, hacia la zona de Tres Marías. Quiero comentarle también que continúa cerrado aquí la avenida Mores a partir de Félix Cuevas. Elementos efectivos de seguridad pública en este punto resguardan el lugar, donde le informamos oportunamente donde una joven perdió la vida y una más resulta lesionada. Ambas eran hermanas de origen venezolano. Se comenta en este punto que también una de ellas, Catherine Sánchez Isturrieta, de 22, corista del Buki. De momento la circulación cerrada. Tenga a bien utilizar Avenida Coyoacán para seguir avanzando con dirección al sur del Valle de México. Monitor vial. Y nunca te dejo solo, porque soy la única que ofrece Cobertura 100. Con Cobertura 100, en su primer accidente usted no paga deducible. Elaguila.com.mx o 5488 3 veces. El Águila.
Quiero informarle desde la Avenida de los Constituyentes. Se ha incrementado y de manera notable la afluencia vehicular, provocando ya un importante asentamiento para la incorporación a la Avenida Acueducto. Esto es para usted que procede de la zona de Panteones de la Avenida Observatorio y pretende la incorporación directa a la carretera México-Toluca. Misma situación se presenta ya en el sentido opuesto, prácticamente desde la zona del distribuidor Constituyente Reforma, pero sobre todo en la desviación a la Avenida Acueducto, superando la misma, y aunque con carga vehicular mejoran las condiciones viales y usted se puede desplazar de manera un poco más ágil al perímetro, incluso del anillo periférico, o continuar incluso también hasta la zona del circuito interior. Hasta el próximo reporte. Si va a renovar su seguro y es mayor de 25 años con auto particular, para el seguro de su auto, el Águila le ofrece las tarifas y promociones más atractivas. Para ahorrar, hay que llamar 54 88 3 veces o elaguila.com.mx. El Águila. Desde la zona del viaducto Río de la Piedad, yo le recuerdo que en este momento hay problemas, empieza a llegar ya la gente que va a presenciar este espectáculo de la serie NASCAR, y aunado a esto también las obras que se llevan a cabo en los carriles de la derecha, sobre todo con dirección hacia la calzada General Ignacio Zaragoza. Alternativas en este momento: desviarse mejor, circular a través, por ejemplo, del eje 4 sur en su tramo la avenida San Rafael Atrix. El reporte que tenemos. El Águila Compañía de Seguros, su Águila de la Guarda, presentó Monitor Vial, su alternativa. Para nuestros pequeños radioescuchas tenemos de obsequio material que será de gran utilidad en sus labores escolares. Comunícate, si eres uno de los 3 primeros niños en llamar al 55 95 15 60, tenemos un paquete que incluye un mapa de la República Mexicana con estados en FOMI, una camiseta, y además tenemos también paquetes de esquemas del cuerpo humano en FOMI y también una camiseta, para que aprendas de forma muy divertida. Comunícate, si eres uno de los 6 primeros niños en llamar, escoges tu paquete. Lea hoy sábado en Diario Monitor. A pesar de los pataleos y protestas del Poder Judicial, ¿aprobará el Senado la ley para reducir los salarios de funcionarios públicos? Después dirá cuál es el país que resulta más peligroso para el ejercicio del periodismo, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales. Léalo hoy sábado en Diario Monitor. Comprometidos con la verdad. Monitor, siempre en primer lugar con usted. 1320 y 1560, amplitud modulada. Fuente INRA. Estudios de audiencia de AM en automóviles, enero del 2007. Monitor, comprometidos con la verdad. Desde la capital de México, escucha usted XE Info, Radio Monitor, en 1560 kHz, con 50.000 watts de potencia, y en todo el mundo, en audio digital, vía internet. Radio Monitor, una emisora de Grupo Monitor, comprometidos con la verdad. Escuche a continuación propaganda oficial. Muy bien, listo. ¿Qué? ¿Me las tiene que sacar todas, Doc, para limpiarlas una por una? Sí, hombre, ¿limpiarlas? ¡Ah, caray! Declarar es sano, pero hacerlo a tiempo es mejor. Presenta tu declaración anual por Internet. 31 de marzo, fecha límite para personas morales. México actúa. SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ay, mi príncipe, por fin juntos. Así es, princesa. Juntos hasta el fin. Y vivieron felices por siempre. Fin. Quedó atrás esta etapa de tu vida. Escribe una nueva historia. Saca tu credencial para votar. Si tienes 18 años, acude a tu módulo del IFE. Un compromiso en común. IFE. ¿A qué tenemos derecho cuando somos requeridos por la justicia?
¿Listos para celebrar el Día de la Familia? En la salud, todo sobre el colesterol. Vámonos hasta Irapuato a la Expo Fresa 2007. Celebraremos los 130 años de la fundación del Servicio Meteorológico Nacional. Este domingo por la noche en la Hora Nacional. Una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, con el apoyo de Notimex. ¿Y ahora, comadre, dónde va? Voy a inscribir a mi bebé al seguro médico, al centro de salud, donde lo atenderán si enferma, y un médico lo verá para que crezca sano. Ay, pues vamos. La acompaño, así sirve que me entero porque mi hija ya está esperando chamaco. El seguro médico para una nueva generación te ofrece atención médica para tu bebé en cualquier centro de salud. Afilia a tus hijos recién nacidos en los módulos del Seguro Popular. Infórmate y llama al 01800-0364-667. México Actúa, Secretaría de Salud. Llámenos a Radio Monitor 5595-1560. Informa José Luis Reyes. Monitor. Son las 9 de la mañana con 32 minutos de este sábado 3 de marzo, 9:32, 19 grados el termómetro. Y bueno, pues seguimos recordando al entrañable maestro Don Arrigo. En Monitor seguimos transmitiendo porque así lo ha pedido el auditorio, Redención de Significados. Vamos a esta plática que sostuve con Don Arrigo en 1999. Maestro, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Bien hallado, mi querido José Luis, y en cuanto a mi público, pues muy buenos días. Y vámonos rápidamente a entrar en materia. Doña Elvira Juárez nos llamó en 2 ocasiones y nos hace 2 preguntas. ¿Cómo se dice, maestro o profesor? Y segundo, ¿cuál es la diferencia entre hotel y motel? Bueno, vámonos. El maestro imparte doctrinas a discípulos. El profesor imparte materias o asignaturas a alumnos. Como ves, la diferencia es básica. No se puede decir, por ejemplo, que Cristo, Buda o, no sé, Confucio hayan sido profesores. Fueron maestros. Pues, naturalmente. ¿Por qué? Además, porque imparten doctrina. Y esos son discípulos. A su vez, si viene al caso, mandan apóstoles, que es el caso precisamente de Cristo, ¿verdad? Y por lo regular también casi todas las otras religiones tienen una idea de propagación. Ahora, el profesor, ese sí, es un individuo que conoce una determinada asignatura, una determinada materia, y tiene los conocimientos pedagógicos suficientes para enseñarla. Esa es la diferencia básica. Ahora, en cuanto a hotel y motel. Pues el motel es una, pues digamos, una composición de la palabra motor y de hotel, y se entiende que es un hotel para llegar directamente con el automóvil a la parte que le corresponde de habitación, ¿verdad? Así que es la combinación de motor con hotel da motel, y son establecimientos hoteleros, es decir, de hospedaje, especialmente pensados para los que llegan en automóvil. La señora Marta Cadena de San Jerónimo es nuestra vecina. ¿Cómo se dice, noticiero o noticiario? Me gustaría, si de repente se me ocurre, ¿cómo se dice, campanero o campanario?
Es decir, un conjunto de noticias, un conjunto de campanas es un noticiario o un campanario. Pero el que las mueve, el que las dice, el que las noticias o mueve las campanas, pues el campanero. Pues tan fácil como eso es eso, ¿verdad? Una organización como la nuestra, por ejemplo, en estos momentos estamos, tú y yo, estamos siendo noticieros de un noticiario, ¿verdad? Y por lo regular siempre así es. La voz es la del noticiero y el conjunto de noticias más o menos oportunas, las del día o las de la semana o las del lo que sea, el mes, es el noticiario. Doña Alejandra Mendoza desde Morelia, ¿podría darle el título de un libro para el buen uso del lenguaje? Saluda y felicita al maestro Arrigo Cohen. Bueno, en realidad, de hablar de el buen uso del lenguaje, pues cualquier gramática hasta cierto punto. Ahora, yo tengo noticia de que acaba de aparecer, ¿verdad?, la segunda edición puesta al día. No sé hasta qué punto hayan seguido los apuntes que dejó al morir doña María Moliner, ¿verdad? Pero dicen que que está puesta al día. Es aquel diccionario de uso del español, ¿te acuerdas? En 2 tomos, muy bueno, muy bueno. Pues si está puesto al día ese, es el mejor para uso del lenguaje, ¿verdad? Y en cuanto a la cuestión en términos generales, yo siempre he recomendado que se vaya a una buena librería, que se busque lo que uno quiere, más o menos específicamente para lo que lo quiere, ¿verdad? Pues sea ya para redactar o bien para cuestión ortográfica, pero de todas maneras que se vaya a una buena librería y que le muestren lo que hay. Don Carlos Gutiérrez nos llama de Lomas de Chapultepec en 2 ocasiones. Maestro, tiene 5 preguntas. Primero, ¿se pueden usar las letras NY en lugar de la ñ como en cariño, año, mañana? Luego, segundo, ¿cuántas letras tiene oficialmente el alfabeto? Tercero, ¿la combinación CH es letra o son 2? Cuarto, ¿la forma de deletrear el alfabeto que usan las líneas de aviación es aceptable en español? Y quinto, ¿cómo está constituido el alfabeto? Pues francamente se mandó, ¿verdad?, preguntando. Bueno, vamos a ver. ¿Se pueden usar las letras NY en lugar de la ñ como en cariño, año, mañana? No, solamente en catalán. Cataluña. Cataluña, por ejemplo, se escribe con NY, ¿verdad? Bueno, ahora, en la segunda, ¿cuántas letras tiene oficialmente el alfabeto? Pues, ¿el alfabeto de qué lengua? Seguramente el español. Bueno, sí, pero un momento, ¿el español hablado dónde? A ver, el de México. Por ejemplo, aquí tenemos, en realidad, muchos sonidos para la X. Bueno, cuando menos 3. Sí. ¿Verdad? La pronunciamos como S, la pronunciamos como J, la pronunciamos como SH. Bueno, muy bien. Bueno, oye, vamos a ver, el nuestro, yo le calculo que tiene alrededor de unas 23 o 24. El que habla, el del español hablado en México. Ahora, también acaban de suprimir, en el español, pongamos, acaban de suprimir como letra la L y la Che. Bueno, ahora les han dejado como digamas, o sea, como 2 letras. Ahora, como fonemas siguen siendo, ¿verdad? L y Che. Ahora, en la tercera, ¿la combinación Che es letra o son 2? Ahora son 2 letras, ¿verdad? Y desde luego la pronunciación de la combinación sigue siendo un fonema. Bueno, ahora, 4. La forma de deletrear el alfabeto que usan las líneas de aviación es aceptable en español, es exclusiva del lenguaje de la aviación. Y es aceptado universalmente. Además, por consiguiente, es del lenguaje de la aviación. Ya, ahí sí no importa si es en México o en donde cualquier sea. otro lugar del mundo, en China, Ahora, por ejemplo. Y por último, dice, ¿cómo está constituido el alfabeto? Bueno, yo creo que ya de aquí tendríamos que quitarle hasta la palabra alfabeto. Cuando nace, por aquello del nombre de su primera letra que era Aleph, se llama alefato. Después pasa
después de haber pasado por medio de los minoicos a Grecia, por los nombres de las dos primeras letras del alfabeto griego, se llama alfabeto. Después, cuando pasa por vía de estos etruscos a Roma, entonces ya se empieza a hablar de abecedario, ABC, del ABC, ¿verdad? Y nosotros, ya a partir de España, le llamamos simplemente, sí, le agregamos la C, le llamamos el ABC, en el lugar de abecedario, el puro ABC. Y así que todos esos son precisamente los nombres, y está constituido por una serie de grafemas que constituyen, mejor dicho, una serie de letras que son a los sonidos lo que los grafemas a los fonemas, porque los fonemas muchas veces son menos que las letras que tiene un alfabeto. Bien, pues ahí está la respuesta a nuestro amigo del auditorio. Don José Antonio Pérez de Villacuapa, ¿cómo se dice correctamente? ¿México se diferencia de Francia o México se diferencia de Francia? Bueno, yo he dado varias veces la regla de los verbos terminados en guar, en cuar, en giar y en siar. Este es un caso típico. Los verbos terminados en siar con C, ¿verdad? No sé si hay alguno terminado en siar con S, pero en fin, los terminados en siar con C no disuelven el diptongo, es decir, no se dicen se diferencia, por ejemplo, sino que se diferencia, no disuelven el diptongo, salvo tres, que son el verbo rociar por influjo del sustantivo del rocío, ¿verdad? Luego vaciar por influjo del adjetivo vacío, que por cierto no influyó más que hasta fines del siglo pasado, porque todavía precisamente a mí me tocó ver que lo correcto era decir yo vacio, tú vacias, él vacia. Y después hay un tercero, que es el verbo ciar, ¿verdad? Que es lo contrario de bogar, y que no habría manera de pronunciarlo de otra manera. Por consiguiente, hay que disolver el diptongo a fuerza. La señora Beatriz Esquivel de Satélite, ¿está bien que algunas personas utilicen la frase de ¿cómo estamos? En lugar de decir ¿cómo estás? Para saludar? ¿Se acepta esta frase? Bueno, un momento. Se acepta, pero el receptor, es decir, el individuo que recibe la pregunta, no tiene por qué saber cómo está el transmisor, es decir, el que le hace la pregunta. Si yo llego y te pregunto ¿cómo estamos?, tú lo primero que me puedes decir, bueno, yo estoy bien, ¿y tú qué? ¿Cómo estás? Entonces, implica, desde luego, y yo diría que ahí hay un poquito de cortesía, implica la buena voluntad de compartir el buen estado de salud del que pregunta. ¿Cómo estamos? Es decir, el otro le podría decir, pues hay una respuesta también típica para esto, ¿verdad? Que es la de simplemente decir, pues yo a ti te veo muy bien, yo no tan bien como tú. Ese tipo de respuestas un poquito estereotipadas. Hay una que simplemente es, pues estamos, como quien dice, ¿cómo estamos? Con eso bastaría, con el hecho de estar nos basta. Así que amerita varias respuestas por el hecho de ser una pregunta sui generis, pero desde luego quiere decir que uno se interesa por el estado de salud de la persona a quien está preguntándole, implicando la idea de que pues comparte ese bienestar. El señor Gustavo Pérez de Coyoacán, ¿qué significa la palabra cambaseo? Bueno, esa es una cosa, creo que ya me lo han preguntado varias veces. Bueno, yo recuerdo cambaseo con S y con... porque además depende de cómo se escribe, ¿verdad? Con eso, con C. Él lo escribe con C y con B, B de burro y con C. Entonces, ahora, yo recuerdo un canvaseo que viene de canvasear o hacer canevá, del francés
faire Caneva. Hace unos 40 años era explorar el mercado. En francés, Caneva es cañamazo, tela tosca, y rala de cáñamo. Es para comenzar o para pues dividir como si fuera cuadrícula algo donde está uno bordando para saber por dónde meter la aguja y todo eso, sobre el telar precisamente. Ahora, en todo esto viene de cáñamo, que es con lo que se hace precisamente el cañamazo, ¿verdad? Y el cáñamo no es más que la famosa cannabis, que por otro lado, pues tenemos la cannabis índica, es decir, la verdecita esa que se fuma. Sí, pues la marihuana. La verde. Don Jaime Rodríguez de Bulevares en Naucalpan está leyendo un libro de arquitectura y encontró la palabra imafronte. ¿Podría decirme qué significa? Pues fíjate que ya el hecho de haberlo encontrado en un libro de arquitectura, la palabra fronte ya tiene que dar la idea de frente. Pero de buenas así a primeras, pues quizás viendo el contexto veremos si significa frontispicio o alguna cosa de este tipo. Por favor, mándeme un poquito más de contexto. ¿En qué contexto viene la oración, por ejemplo? Exactamente. La señora Yolanda de Tlanepantla, ¿cómo se debe decir? ¿La calor o el calor? ¿Y cómo se dice? ¿Diferencia o diferencia? Bueno, respecto a diferencia y diferencia, no sé si ella estará oyendo, pero ya acabo de aclararlo. En cuanto a la calor y el calor, me recuerdo que todavía cuando yo estaba muy chico leí algunos textos en que se hablaba de las palabras terminadas en or, que se vieran indistintamente, pues eran ambiguas, que se podían decir con dos géneros. En cuanto ahora actualmente, solamente se dice el calor, ¿verdad? Pero yo todavía oigo mucho que queda algo de aquella, un resto de aquella costumbre, y que dicen la calor. Aún más, creo que por ahí anda un chiste que le preguntan a una, ¿qué dice la calor? Y le dicen, y contesta, dice que es masculino. Pero es una manera de burlarse de la persona que dice la calor. Ahora, fíjate que con color todavía sí encuentro textos en donde al hablar de semblante, al hablar de tez, sí, hay que preferir el femenino, la color de la tez, en lugar de decir el color de la tez. Y en cuanto a los demás colores, pues sí, siguen siendo masculinos. Sí, yo todavía escuchaba por ahí a alguien que decía, está fuerte la calor. Pues sí, por eso. Ahora, acabo de recibir un libro muy interesante sobre la técnica de la traducción. Y toma muy en cuenta esas cuestiones de saber dónde se está hablando y cuándo se está hablando, de cuándo es el texto y de cuándo está uno traduciendo el asunto. Vaya, todas las condiciones contextuales, que eso es sobre lo que siempre he insistido aquí. Denme contextos, pero cuanto más amplios mejor. Entonces, este libro, te digo, trata precisamente de eso, de que hay que saber que, por ejemplo, en cuestiones de drama, hasta el que escribe un drama debe darle al personaje su propio lenguaje, de manera de que también eso, pues, si es traducido a otra lengua y todo eso, o adaptado, debe darle a ese personaje, al que está haciendo ese papel, debe darle su propio lenguaje. Maestro, nos llama doña Esther Pérez desde Puerto Progreso, allá en Yucatán. ¿Cuál es el pretérito de los verbos maldecir y venir? Bueno, pues yo, así de buenas a primeras, así como bien, el pretérito simple es maldije, maldijiste, maldijo, maldijimos, maldijisteis, maldijeron. Y en cuanto a venir, vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron. Así que, como la pregunta se reduce a eso, también la respuesta se reduce a esto. Don Óscar Alcalá de Lomas de Chapultepec, ¿por qué dicen
Suprema Corte de Justicia en vez de Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahí es cuestión nada más de... es precisamente para no separar el sintagma Corte de Justicia, ¿verdad? Porque no le meten decir Corte de Justicia Suprema, en fin, entonces, para no dividirlo. Entonces, sería ambiguo eso de Corte de Justicia Suprema, ¿verdad? Porque cualquier tribunal de justicia, pues es una corte de justicia. Entonces, el Tribunal de Justicia Supremo es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, anteceden el adjetivo para no separar Corte de Justicia, que es el máximo tribunal. La señora María del Carmen Martínez nos llama desde León, Guanajuato. ¿Qué significa bártulos? Y nos pone el contexto. Ya perdiste los bártulos. Pues no es mucho contexto, ¿verdad? Pues sí. Ahora, claro, que por lo regular, mejor dicho, la palabra bártulos tiene pocas aplicaciones. Son los enseres propios de un oficio. Perder los bártulos es estar desapercibido, es decir, no tener lo que uno tiene para, por ejemplo, un alumno que llega a la clase vamos a suponer, sin goma y lápiz, pues ya perdió uno de sus bártulos, ¿verdad? Ahora, no recordar los argumentos que se iba a aducir, por ejemplo, ya perdiste los bártulos, es decir, ya te preparaste para contestar esta pregunta y sin embargo no recuerdas qué fue lo que tenías un muy buen dato, pero ya no te acuerdas de ello. O también hacerse un lío en un discurso equivale a perder los bártulos, es decir, a no ordenar el instrumental discursivo que uno tiene. Te das cuenta de que bártulos tomado así como lo que necesita uno para ejercer un oficio, por ejemplo, una cocinera, que sería en este caso, precisamente, perder los bártulos es no saber dónde anda, por ejemplo, su colador, o su rallador, o en fin, cualquiera de sus bártulos. ¿Se podría aplicar para una persona, por ejemplo, desorientada, alguna persona que se siente perdida por la vida, digamos? No. Es exclusivamente para cosas materiales. No. También en cuanto a ideas, pero debe tenerlo preparado. Vaya, el bártulo ya es una herramienta hecha, ¿verdad? Muy bien. Si tú ya, por ejemplo, dijiste, para arreglar hoy voy a dar un discurso, voy a tener esto, voy a dar una introducción con luego después voy a entrar a tema con este tipo de argumentos y después voy a desarrollarlos con y este otro punto. Vaya, como si estuvieras haciendo en publicidad una especie de plataforma de redacción. Muy bien. Y en un momento determinado se te olvida cuál es el orden, entonces ya te desapercibiste de ello. Fíjate que perder los bártulos es quedar desapercibido en el sentido verdadero de la palabra desapercibir. Porque si tú te apercibes de algo, estás ya listo para... Por ejemplo, el soldado lleva todo lo que necesita para ir al frente. Muy bien. Sí, se le olvida, o mejor dicho, pierde, vamos a suponer, el rifle, pues está desapercibido. Bueno, perdió un bártulo. Correcto. Don Miguel Lozada, de General Anaya, ¿la denominación gachupín es despectiva para los españoles? Bueno, depende dónde. Desde luego, sí lo es. En el español de España no se dice gachupín, sino cachupín. Y equivale a inmigrante español inculto, de baja ralea. Entonces, ahora, nosotros lo hemos atenuado hasta cierto punto y decimos gachupín a cualquier español, pero originalmente sí, efectivamente, era referirse al español que venía, lo que se llama, a hacer la América, que venía inculto y poco, pues digamos, vaya, simplemente con la voluntad de trabajar.
que ya con eso basta, Pero gracias precisamente a los gachupines, el México pues se levantó muchísimo, sobre todo después de la colonia, porque los que vinieron durante la colonia, los primeros vinieron a conquistar, después a colonizar, pero los que una vez lograda la independencia nuestra, yo creo que los gachupines, los españoles que se quedaron aquí o los que vinieron, es a los que más les hemos debido, y sobre todo, ¿verdad? A lo menos en mi opinión, los que vinieron en tiempos de Lázaro Cárdenas. Oiga, maestro, yo recuerdo en las clases de historia que la madrugada del 16 de septiembre, precisamente en Dolores Hidalgo, en el año de 1810, precisamente el cura hace referencia a los gachupines. Pues sí, vamos a coger gachupines, precisamente. Ahí era el sentido que se tenía de la explotación que habían hecho, sobre todo los peninsulares, porque teníamos tres clases de gente. Teníamos los españoles que habían venido a conquistar y desde luego a colonizar, y teníamos los criollos, pues los criollos, los buenos criollos, y los indígenas son los que verdaderamente hicieron la revolución. Y ahí sí hay un sentido peyorativo de los que simplemente vinieron a explotar. Doña María Elena Sandoval, de Molino de Rosas, ¿por qué ahora acostumbran decir inconstitucional, cuando que el prefijo in, yo entiendo que quiere decir dentro, como por ejemplo, interior es dentro? Bueno, si hace usted una estadística, yo creo que se encontrará usted más palabras que comienzan con in, en que in es un prefijo de negación, que un prefijo que indique interioridad, ¿verdad? La mayoría de las veces es negativo, como en inconstitucional, que no hay que confundirlo con anticonstitucional. Anticonstitucional es que se opone a alguno de los artículos de la Constitución, e inconstitucional es que no está previsto en la Constitución, ¿verdad? Pero si usted hace su estadística, vea que tiene inconstitucional, inaccesible, incomunicar, imposible, irreflexivo, ilegible. Hay una cantidad de negativos. Desde luego que también hay algunos, como por ejemplo el que ella dice, interior, ¿verdad? Incendiar, introducir, también imbuir. Ahí sí dan la idea de interioridad. Pero yo le aseguro que si hace usted su estadística, se encontrará más palabras que impliquen la negación. El señor Ramón Muñoz, de Santo Domingo, en Coyoacán, ¿debemos decir cualesquiera o cualquiera? Bueno, depende de a qué se esté usted refiriendo. Si se está refiriendo usted a una sola cosa, use cuál, singular de cuáles. Y si son varias las cosas a las cuales se está refiriendo, diga entonces cualesquiera. Ejemplo, escoge un pañuelo cualquiera, o escoge un juego de pañuelos cualesquiera, o del juego de pañuelos escoge los que quieras, decía, cualesquiera. Así, cuáles es el plural de cuál, ¿verdad? ¿Qué camisa te vas a poner hoy? Pues una cualquiera, ¿verdad? Oye, ¿cuántas camisas quieres que te regale? 3. ¿De qué colores quieres? Pues cualesquiera. Muy marcada la diferencia. Exactamente. Bien establecida. Pues maestro, le agradezco mucho que haya dialogado con el auditorio. Pues yo le agradezco a Inforred que me haya dado este tiempo. Bueno, pues seguimos recordando en Monitor al maestro Arrigo Cohen, quien pues ya físicamente no está con nosotros, pero que permanecerá todavía por muchos, muchos años en nuestras memorias. Son exactamente las 10 de la mañana en punto, en este sábado 3 de marzo, 20 grados la temperatura. Qué bueno que nos acompaña aquí en Monitor. Monitor.
Quiero informarle que de momento Avenida Universidad con circulación favorable para avanzar a partir de la zona del eje 7 Sur Félix Cuevas y con dirección a la zona de Miguel Ángel de Quevedo. Sentido opuesto con contratiempos, carga vehicular, sobre todo para quien se desplaza en este momento con dirección a la avenida Río Churubusco. Supera usted este punto, la circulación es buena para ingresar hacia la avenida Gabriel Mancera, el eje 2 Poniente, y quiero informarle que todavía continúa cerrada la circulación de la avenida Mores a partir del eje 7 Sur Félix Cuevas. El motivo, un choque donde una joven desafortunadamente muere en este lugar, un poste que queda dañado y un transformador que está a punto de caer. Sigue avanzando a través de avenida Coyoacán y de hecho también avenida Universidad para avanzar con dirección a la zona sur del Valle de México. Monitor vial. Su águila de la guarda, nunca lo deja solo. Y nunca te dejo solo porque soy la única que ofrece Cobertura 100. Con Cobertura 100, en su primer accidente, usted no paga deducible. Elaguila.com.mx o 5488 3 veces. El águila.